Pónganse cómodos, amigos, porque hoy les traigo una recopilación que les va a poner los pelos de punta. Imagínense esto. Estás caminando por la calle una noche cualquiera, todo normal, y de repente empieza a sonar una canción que nunca has oído en tu vida. Pero no una vez, no dos, sino en todos lados donde vas, como si te estuviera siguiendo. Si escuchas la misma canción desconocida en diferentes lugares en una sola noche, váyanse a casa inmediatamente, porque algo no anda bien. Esta primera historia viene de Madrid, de una chica que prefirió quedarse en el anonimato, pero me la contó una amiga cercana que jura que es verdad. Era una noche de viernes cualquiera en Madrid, de esas en las que sales con amigos después del curro, nada fuera de lo normal. Lucía, que así la llamaremos, había terminado su turno en una oficina del centro y tomó un taxi para ir a cenar con unas amigas en Malasaña. Mientras el taxista conducía por Gran Vía, puso la radio y empezó a sonar una melodía rarísima, una especie de balada suave con una voz femenina, que cantaba en un idioma que no era español ni inglés. Algo gutural, pero hipnótico. Lucía ni le prestó mucha atención al principio. Estaba mandando mensajes en el móvil, pero de repente la letra cambió y oyó claramente su nombre. Lucía, no sigas, el camino se cierra. Se le heló la sangre, porque nadie en ese taxi sabía cómo se llamaba. Y el taxista ni siquiera la miró raro, como si no oyera lo mismo. Bajó del taxi un poco inquieta, pero se dijo que era coincidencia, que a lo mejor era una canción famosa que no conocía. Entró en la primera tienda que vio abierta, una de ropa vintage, para comprar un regalito para su amiga mientras esperaba. Y ahí estaba de nuevo, la misma melodía saliendo de un altavoz viejo en la caja, con la misma voz susurrante repitiendo: «Lucía, el peligro acecha en la sombra, regresa ya». Sus manos empezaron a temblar. Miró a la dependienta y le preguntó qué canción era esa, pero la chica puso cara de no entender y dijo que no sonaba nada, que solo tenía puesto un playlist de pop español. Lucía salió corriendo de la tienda, con el corazón latiéndole a mil, pensando que se estaba volviendo loca o que alguien le estaba gastando una broma pesada. Decidió seguir con sus planes porque ya estaba cerca del bar, pero el miedo inexplicable ya le había agarrado las tripas. En el metro, apretujada entre la gente, un tipo a su lado sacó el móvil para contestar una llamada, y de sus auriculares se escapó la misma canción, ahora más clara en la letra. «Lucía, la noche te reclama. No ignores la señal o caerás». Se apartó de golpe, tropezando con la gente, y el desconocido ni se inmutó, como si para él sonara otra cosa completamente distinta. Bajó en su estación con las piernas flojas, sudando frío pese a que la noche era templada, y corrió las 3 calles hasta su apartamento en Chamberí. No sé ustedes, pero yo ya estaría cerrando con 3 vueltas de llave y rezando cualquier cosa. Llegó a su portal jadeando, miró atrás por si alguien la seguía, pero la calle estaba vacía, salvo por algún gato maullando lejano. Subió las escaleras de 2 en 2, porque el ascensor le daba mala espina esa noche, y al abrir la puerta de su piso, todo estaba en silencio como siempre. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas, se sentó en el sofá y trató de calmarse pensando que había sido una paranoia colectiva o algo así. Pero entonces, desde la radio de la cocina que llevaba apagada 2 días, porque se le había roto el enchufe, empezó a sonar bajito la misma maldita melodía. «Lucía, ya estás en casa, pero el mensaje es claro. No salgas más esta noche, o el destino te alcanzará», canturreaba la voz etérea, y ella lloró como nunca, paralizada en el sitio. No soy mucho de contar historias raras,
Pero esto que les cuento me pasó a mí misma hace unos años, y desde entonces no he podido olvidarlo. Intenté identificar la canción esa misma noche, abrí Spotify, puse Shazam, hasta le pregunté a Siri qué demonios era esa melodía que aún me resonaba en la cabeza. Nada, ni rastro, como si la canción no existiera en ningún lado, ni en plataformas, ni en foros de música rara. Al día siguiente, busqué en internet canción que dice «Lucía, no sigas», y lo único que salió fueron letras de temas normales, nada que coincidiera con esa voz ni esa melodía inquietante. Era como si el universo me hubiera jugado una mala pasada personalizada. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Coincidencia o algo más siniestro? Porque Lucía no fue la única, y lo que le pasó después de ignorar la advertencia es de locos. Pero antes de seguir, déjenme un like si alguna vez han vivido algo parecido. Y en los comentarios, cuéntenme si les ha pasado escuchar la misma canción imposible en una noche loca. Esta historia de Madrid es solo la primera. Prepárense, porque las de México y Argentina son aún peores. Imaginen que esa melodía no es casual, sino una premonición, un aviso del más allá disfrazado de música. Lucía se quedó en casa esa noche, temblando hasta el amanecer, pero ¿y si hubiera salido? El silencio después de que la canción paró fue peor que el sonido mismo. Al día siguiente, con los ojos hinchados de no dormir, llamó a su mejor amiga para contárselo todo, pero hasta ella dudó al principio, diciendo que a lo mejor había bebido algo en el taxi sin darse cuenta. Lucía juró por su vida que estaba sobria, que el miedo que sintió no era normal, era como si algo la hubiera tocado por dentro. Pasaron los días y trató de olvidarlo, pero cada vez que oía una balada suave en la radio, saltaba del susto, esperando oír su nombre de nuevo. Hasta que una semana después, caminando por la misma Gran Vía de día, la melodía regresó lejana desde un coche pasando, y con ella la certeza de que no había sido un sueño. Esto no es solo una anécdota para dar miedo, es una advertencia real que circula en foros ocultos y grupos de experiencias paranormales. La gente habla de sincronicidades junguianas, de esas coincidencias que no son casuales, especialmente cuando involucran música que parece viva. Lucía cambió su rutina desde entonces. Evita salir sola de noche y siempre chequea qué suena a su alrededor. Si les pasa a ustedes, no lo ignoren, porque el patrón es claro: taxi, tienda, metro, casa y luego el caos si no obedeces. Déjenme saber abajo si creen en estas cosas o si solo es su gestión. Pero volvamos al momento clave, cuando la canción invadió su propio hogar, ese espacio que debería ser seguro. El volumen subía y bajaba solo, como si jugara con ella, repitiendo el estribillo: «Vete a casa, Lucía, el velo se rompe esta noche». Ella apagó la radio de un tirón, corrió a su cuarto y se metió en la cama tapándose hasta la cabeza, con el corazón queriendo salírsele del pecho. Horas después, cuando ya clareaba, el silencio regresó, pero el eco de esa voz permaneció en su mente como una marca. Nunca más puso la radio en esa cocina, y hasta cambió de apartamento meses después. Amigos, esta es la primera parte de 3 experiencias urbanas que conectan España, México y Argentina en un hilo invisible de terror musical. ¿Han sentido alguna vez que una canción los persigue con un mensaje personal? Sí, compartan en comentarios, porque estas historias no son invención mía. La próxima vez les cuento el corrido sin autor de la Ciudad de México, que dejó a un tipo sin dormir por meses. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse lo que viene,
porque si ignoran estas señales, la melodía podría sonar para ustedes también. En la inmensa y caótica Ciudad de México, entre su ruido y su gente, a veces ocurren cosas que nadie puede explicar. Esta historia se la escuché a un amigo que vive por la Roma Norte y me juró que no es cosa de película. Se llama Martín, prefiere no dar su apellido, y lo que me contó de esa noche lo dejó marcado por meses. Él no cree en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, pero después de lo que vivió con esa canción, su escepticismo se volvió dudas y miedos profundos. Martín salió temprano de su trabajo en un despacho legal, cansado y con ganas de una cerveza fría. Tomó un Uber y justo cuando entraba al taxi, la radio empezó a sonar una melodía que llamó inmediatamente su atención. Era un corrido, pero uno raro, con letras que no parecían hechas para cualquier historia, sino que hablaban directamente de él. Frases como «Martín, tu sombra se alarga en la avenida» o «Cuida tus pasos en esta ciudad que nunca perdona». Lo erizaron de principio a fin. Le pidió al chofer que bajara el volumen, pero éste solo sonrió y dijo: «Yo no puse esa canción, se prendió sola». Martín pensó que era broma, pero en su interior algo ya estaba alerta. Llegó a la taquería de siempre para cenar, y ahí, para sorpresa de Martín, la misma canción comenzó a sonar por los altavoces del local. El dueño, un señor de voz fuerte y alegre, le dijo que era un nuevo tema que acababa de llegar al jukebox, pero nadie sabía de dónde exactamente. La letra seguía con mensajes inquietantes. No mires atrás cuando la luna se oculte, porque el peligro acecha donde menos imaginas. Martín empezó a sentir un miedo que no era normal, una presión que le oprimía el pecho y que le hacía sudar frío. Se preguntaba cómo era posible que la misma canción apareciera en el radio del taxi y ahora en ese pequeño local lleno de gente. Mientras caminaba hacia la estación del metro para regresar a casa, se topó con un vendedor ambulante que tenía el teléfono encendido, y justo en medio del tumulto se escuchaba alto y claro ese corrido extraño. Martín pensó que estaba soñando, pero no era así. La letra siguió hablando de cosas personales, como momentos que solo él vivió y que nunca contó a nadie. «Martín, tu destino está marcado en la esquina del Zócalo. No rompas la cadena o el final será fatal». El hombre al lado ni siquiera parecía darse cuenta del tema que tronaba desde sus auriculares, como si para él no fuera más que ruido de fondo. Martín agarrotó sus manos y decidió no mirar más alrededor para no perder la cabeza. Al llegar a su departamento, exhausto y con el corazón haciendo carreras dentro del pecho, intentó ignorar la presencia de la canción. Pero justo cuando abrió la puerta, la televisión apagada que tenía en la sala comenzó a emitir esa melodía por sí sola, con la voz desgarradora y la letra que ya Martín conocía de memoria. No podía creer que esa canción imposible y sin autor estuviera allí, justo en su casa, como si lo estuviera esperando. Martín se quedó petrificado, sin fuerza ni palabras, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras la canción repetía incansablemente la advertencia más aterradora. «Ve a casa, Martín, la noche es testigo, permanece en silencio o despertarás al abismo». El terror se apoderó completamente de él, y aunque la lógica le decía que todo era una broma o una coincidencia, la angustia y el miedo pasaron a ser su realidad. Intentó identificar la canción en Internet, pero no hubo caso. Ninguna plataforma, aplicación o foro reconocía aquel corrido fantasma. Martín buscó en redes sociales y grupos de música tradicional mexicana,
pero la canción parecía un espectro, una entidad sonora sin registro ni origen claro. ¿Se lo imaginan, amigos? Escuchar una melodía que habla de ti, de tus secretos, de tus sombras, que te persigue por la ciudad más grande y caótica del mundo. Quizás piensen que es una casualidad, pero Martín no. Él siente que esa canción le habló para avisarle, para salvarlo o para condenarlo. Esta experiencia lo cambió. Desde esa noche ya no tomó taxi solo, evitó las calles desiertas y nunca más puso la televisión, sin antes asegurarse de que la radio estuviera apagada. Este corrido sin autor se volvió leyenda entre su círculo cercano, y varios que escucharon la historia comenzaron a reportar fenómenos similares. Canciones que aparecen en lugares imposibles, con letras que parecen salidas del fondo de la mente o del más allá, persiguiendo a quien menos lo espera. Martín aprendió a respetar esas señales, aunque no las entienda del todo. Y a ustedes les digo, no las ignoren si alguna vez escuchan esa melodía. La próxima vez que estén en Ciudad de México y una canción les susurre su nombre o una advertencia, sáquense de ahí lo antes posible. Si alguna vez han vivido algo parecido, déjenme su like y comenten abajo, que estas historias necesitan ser escuchadas. La próxima entrega será sobre una experiencia en Buenos Aires, donde un tango melancólico se convierte en una amenaza real. Pero por ahora, recuerden esta regla de oro. Si en una sola noche escuchan la misma canción en más de 3 lugares distintos, vayan directo a casa y no salgan hasta que el sol los devuelva a la normalidad. No es cuento, es advertencia. Martín lo sabe, y su historia es la prueba palpable de que la música puede ser más que sonido, puede ser un presagio. Y con eso nos despedimos de esta segunda experiencia, pendientes para la siguiente, porque esto se pone cada vez más intenso. No es común que una ciudad tan viva y llena de historias como Buenos Aires se convierta en escenario de un fenómeno tan extraño como aterrador. Pero esta es la historia de una mujer llamada Sofía, que vivió una experiencia que le cambió para siempre la percepción de su amada ciudad. Sofía, orgullosa porteña, era amante del tango tradicional, pero jamás imaginó que un tango, nunca antes escuchado, pudiera perseguirla como una sombra oscura a lo largo de una noche entera. Esta es la historia de cómo una melodía impalpable se transformó en una amenaza personal que la atormentó hasta el límite de lo soportable. Empecemos desde el principio. Sofía había salido a ver un espectáculo de tango en La Boca con unos amigos una noche fresca de otoño. Después del show, tomaron un colectivo para regresar a casa. Fue en ese colectivo donde lo primero comenzó a inquietarla. El celular de un desconocido reprodujo, sin razón aparente, un tango que nadie más parecía oír, una música melancólica, con bandoneón y una voz grave y triste que parecía contar una historia que nadie conocía, pero que sonaba arrebatadora. Lo curioso era que la letra mencionaba su nombre, Sofía, la flor que se marchita en la ciudad, y hablaba de pérdidas, despedidas y un adiós final, casi una premonición de algo fatal. Al bajarse del colectivo y caminar por las calles empedradas de San Telmo, hacia la farmacia donde necesitaba comprar algo, la misma canción comenzó a sonar desde el interior del local, saliendo de una radio vieja que cubría la tienda con su atmósfera antigua. La letra estaba más clara, y la tristeza de la voz parecía aumentar, hasta incluir detalles que Sofía nunca había compartido públicamente. La letra hablaba de un familiar cercano que iba a morir, algo que estaba por pasar dentro de exactamente una semana. El miedo que sintió
no era sólo porque la melodía la seguía, sino porque esas palabras no eran coincidencias. Sofía empezó a sentir un frío intenso, un miedo inexplicable, que le temblaban las manos y el corazón se le comprimía en el pecho. Su experiencia tardó en detenerse, porque mientras esperaba el subte en la estación más cercana, alguien olvidó sus auriculares en un banco y desde ellos resonó esa misma melodía negra como la noche. Los pocos presentes parecían no notar nada, pero para Sofía era un tormento. Aparecía en lugares imposibles, desde un teléfono hasta una radio apagada en su propio departamento, momentos después de llegar. En cada rincón, la canción, que nadie podía identificar en ninguna plataforma musical, seguía cantando su destino con palabras tan personales y penetrantes que aquella noche se convirtió en una pesadilla interminable. No había consuelo en el silencio, porque la melodía parecía estar en todo, en cada sombra. El clímax de su terror llegó cuando, al encender la radio para distraerse, la canción apareció de nuevo, con un volumen que parecía retumbar en sus huesos y una voz que parecía decir: «Sofía, no podrás escapar. El final se acerca lento y seguro». Fue en ese instante, con lágrimas en los ojos y la certeza de que algo terrible estaba en marcha, que ella supo que la había perseguido una melodía fantasma, una advertencia musical con un poder que no podía entender, pero que debía respetar. Intentó buscarla sin éxito en todos lados, sin rastros en ninguna base de datos musical o en las decenas de foros de tango que frecuentaba. Como si aquel tango estuviera atrapado en el tiempo o en otro plano, diseñado solo para ella, solo para avisarle. La historia de Sofía es un recordatorio oscuro de que a veces la música puede ser mucho más que un simple sonido. Puede ser un mensaje, un aviso o una maldición. Amigos, esto me lo contó ella misma, con la voz quebrada y el corazón aún golpeando fuerte cuando habló de cómo no pudo dormir por semanas. Les pido que reflexionen. Si alguna vez sienten que una canción desconocida los sigue y les habla a ustedes en particular, no lo tomen a la ligera. Vayan a casa, cierren puertas y manténganse seguros. Los tangos en Buenos Aires son pasión y arte, pero esta experiencia nos muestra que pueden esconder secretos mucho más oscuros y a veces mortales. Como siempre, les invito a dejar su like si les llegó esta historia y a contarme en los comentarios si alguna vez han sentido que una canción los persigue o les advierte. Nuestra próxima historia nos llevará a explorar la ciencia detrás de estas sincronicidades musicales que parecen desafiar toda lógica y comprensión. Mientras tanto, cuídense y hasta la próxima, porque estas experiencias solo acaban de comenzar. Ahora que ya conocen las 3 historias de Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires, es momento de profundizar en lo que hay detrás de estos fenómenos tan perturbadores. No todo es terror sobrenatural, aunque el miedo que sentimos sea real y visceral. Vamos a explorar la ciencia oscura de la sincronicidad musical, ese concepto que Carl Jung definió como coincidencias significativas que no se explican por la causalidad ordinaria. Imagínense que el universo usa la música como un lenguaje secreto para advertirnos, y estas experiencias urbanas son solo la punta del iceberg de algo mucho mayor. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, hablaba de la sincronicidad como puentes entre el mundo material y el psíquico, donde eventos externos reflejan nuestro interior de forma imposible. En casos como los de Lucía, Martín y Sofía, la misma canción desconocida
aparece en múltiples lugares, con letras que conocen detalles íntimos de sus vidas. No es casualidad, según Jung, sino una causal connecting principle que une mente y materia. Expertos en parapsicología han documentado cientos de testimonios similares alrededor del mundo, donde melodías fantasmas persiguen a personas en crisis, actuando como premoniciones disfrazadas de arte sonoro. Piensen en los casos reportados en foros ocultos y grupos de experiencias paranormales, donde gente común describe canciones que suenan en radios apagadas o teléfonos de extraños. Un parapsicólogo argentino investigó varios incidentes en Buenos Aires, encontrando patrones. La melodía siempre es desconocida, las letras personalizadas, y el fenómeno dura una sola noche. Psicólogos junguianos lo llaman amplificación del inconsciente colectivo, donde arquetipos musicales emergen para alertar sobre peligros inminentes. Si ignoran la señal, las consecuencias pueden ser devastadoras, como accidentes o pérdidas inexplicables que siguen al evento. Pero vayamos más allá de la teoría, porque hay casos documentados que helarían la sangre a cualquier escéptico. En Nueva York, una mujer oyó una balada en el metro, un café y su ascensor, con letras sobre un despido que ocurrió al día siguiente. En Tokio, un salaryman fue perseguido por un tema electrónico que predijo un terremoto menor en su barrio. Estos no son aislados. Parapsicólogos recomiendan reglas claras si les pasa. Regresen a casa inmediatamente, eviten espejos y radios hasta el amanecer, y anoten cada detalle para procesarlo después. La música en estos contextos no entretiene, sino que avisa desde planos invisibles que la ciencia apenas roza. Lo aterrador es que estos fenómenos parecen aumentar en ciudades grandes, donde el estrés y la desconexión humana crean grietas para lo inexplicable. Expertos advierten que canciones con mensajes personales no son alucinaciones colectivas, sino sincronicidades que protegen si se obedecen. Imaginen que su inconsciente capta vibraciones del futuro y las proyecta vía melodías imposibles. Lucía evitó un robo esa noche al quedarse en casa. Martín canceló un viaje riesgoso. Sofía veló a su familiar una semana antes. La clave está en reconocer la señal antes de que sea tarde, porque el universo no siempre repite el aviso. Desde foros en Reddit hasta estudios parapsicológicos, la gente comparte cómo ignorar estas persecuciones musicales lleva a tragedias. Un psicólogo español analizó 10 casos en Madrid, encontrando que el 90% involucraba radios o dispositivos sin fuente aparente. Jung lo explicaría como irrupción del luminoso, lo sagrado y temible que irrumpe en lo cotidiano. Si sienten ese frío inexplicable al oír la misma canción en 3 lugares distintos, no duden. Cierren puertas, apaguen todo y esperen el alba. Estas no son supersticiones, sino patrones observados que salvan vidas cuando se respetan. Amigos, esta ciencia oscura nos muestra que detrás del terror hay un orden oculto, uno que usa la música para comunicarse directamente con nosotros. ¿Han notado alguna vez una canción repitiéndose con mensajes que parecen para ustedes? Déjenme sus likes si esto les hace repensar sus noches urbanas y comenten experiencias similares para conectar los puntos. La próxima entrega revela las consecuencias fatales de ignorar estas advertencias, conectando los hilos de nuestras 3 historias principales. Suscríbanse, porque lo que viene es el clímax de este misterio sonoro que podría sonar cerca de ustedes algún día. Amigos, hemos llegado al final de esta recopilación escalofriante, pero antes de despedirnos, quiero revelarles qué pasó realmente con Lucía, Martín y Sofía después de sus noches de terror musical.
No todos obedecieron la advertencia de las canciones fantasma, y las consecuencias fueron devastadoras, como un patrón siniestro que conecta estos casos imposibles. Imagínense ignorar esa melodía que les susurra el nombre y un peligro inminente. El universo no perdona la desobediencia. Esta es la regla de oro que todos comparten. Si escuchan la misma canción desconocida en más de 3 lugares en una sola noche, vayan a casa inmediatamente y no salgan hasta el amanecer. Lucía, la chica de Madrid, sintió un alivio enorme cuando la melodía paró al amanecer. Pero 2 días después decidió salir con amigos para quitarse el miedo de encima. Caminaba por Gran Vía cuando la canción regresó desde un coche pasando, repitiendo: «Lucía, no sigas o el destino te alcanzará». Ignoró la voz en su cabeza, pensando que era paranoia. Y esa misma noche un robo violento en un bar la dejó con heridas graves y un trauma que dura hasta hoy. Sus manos temblaron recordando la advertencia mientras la policía la atendía, y lloró como nunca al darse cuenta de que la melodía la había salvado si hubiera obedecido. Desde entonces no sale sola de noche y comparte su historia para advertir a otros. Martín, en Ciudad de México, tuvo una suerte peor porque su orgullo lo traicionó esa fatídica noche. Después de oír el corrido en su televisión apagada, apagó todo y se quedó en casa temblando hasta el alba. Pero al día siguiente tomó un viaje de trabajo que había pospuesto. En el aeropuerto, la misma letra sonó en la radio de espera: «Martín, no rompas la cadena o el final será fatal». Desestimó la coincidencia y subió al avión, que sufrió un retraso por tormenta y un accidente menor. Dejó heridos graves, incluyendo a él con fracturas múltiples. El miedo inexplicable regresó al hospital, donde juró nunca más ignorar esas señales urbanas que parecen venir de otro mundo. Su recuperación fue larga, marcada por pesadillas con esa voz gutural. Sofía en Buenos Aires obedeció al principio, pero una semana después, cuando la canción predijo la muerte de su familiar, salió a consolar a la familia, ignorando el aviso final que oyó en la calle. El tango fantasmal susurró: «Sofía, la flor se marchita esta noche», desde un colectivo pasando, pero ella siguió adelante, y ese mismo día, un accidente de tráfico la dejó en coma por días. Despertó llorando, con la certeza de que la melodía había intentado protegerla de un destino peor, ya que su familiar falleció esa noche, pero ella sobrevivió por poco. Cambió su vida por completo. Evita el tango y vive con la lección grabada en el alma de no desafiar lo inexplicable. Estos casos revelan un patrón aterrador. Quienes ignoran la persecución musical enfrentan tragedias inmediatas, como robos, accidentes o pérdidas que la canción predice con precisión quirúrgica. En foros ocultos circulan docenas de testimonios similares, donde la desobediencia lleva a hospitales o peores finales, mientras los que vuelven a casa salen ilesos. La regla es clara y salvavidas. 3 lugares o más en una noche significa peligro inminente. Cierren puertas, apaguen radios y esperen el sol. No es superstición, es un código del universo que usa melodías imposibles para gritar lo que las palabras no pueden. Piensen en lo cerca que estuvieron estos 3 de un final peor, y cómo la música actuó como guardián invisible que ellos rechazaron. Expertos en sincronicidad insisten en que estas canciones tienen conciencia propia, persiguiendo solo a quienes necesitan la advertencia más urgente. Si les pasa, no busquen explicaciones lógicas de inmediato. Obedezcan primero y analicen después con manos firmes. Lucía, Martín y Sofía sobrevivieron para contarlo, pero otros no tuvieron esa suerte
y sus historias terminan en silencio eterno. Amigos, esta recopilación de 3 experiencias urbanas conecta España, México y Argentina en un hilo de misterio sonoro que podría tocar sus vidas cualquier noche. ¿Han vivido algo así? ¿O conocen a alguien perseguido por una melodía fantasma? Déjenme sus likes si esta advertencia les llega al alma y comenten abajo para compartir y protegernos mutuamente. Suscríbanse y activen la campanita porque nunca se sabe cuándo la misma canción sonará para ustedes. Recuerden, vayan a casa inmediatamente porque ignorar la señal puede costar todo. Gracias por acompañarme en este viaje al borde del terror. Pónganse cómodos y duerman con un ojo abierto.